Te voy a contar la historia de un líder. Llamémosle Mateo. Cuando empezamos la conversación, expresó que la intención de la conversación era explorar qué pasaba con el clima de su equipo y con la motivación de su equipo. Sin embargo, continuamos hablando y pocos minutos después apareció que tampoco él no estaba motivado. Cuando seguimos explorando qué le pasaba a él, que no le motivaba su trabajo, entonces empezó a contar que estaba dirigiendo un departamento que tenía muy mala prensa dentro de la compañía. Un departamento del tipo prevención de riesgos laborales o del tipo legal o del tipo de este tipo de departamentos que lo que hacen es ahorrar mucho dinero a la empresa, comprobar su seguridad, pero que sin embargo cuando uno está trabajando y viene el de prevención de riesgos laborales a preguntarte cosas y a decir que rellenes cuestionarios, pues digamos que no te termina de sentar del todo bien. Y entonces, ¿qué haces? Terminar viendo a esa persona de ese departamento de una forma como que te molesta, ¿no? Sin embargo, este tipo de departamentos aportan muchísimo valor a la empresa, porque les ahorran dinero, porque les protegen de cosas. Entonces, el día que pasa algo y ese departamento ha hecho su trabajo, entonces todo funciona mucho mejor. Y si ese departamento no existe o no ha hecho su trabajo, entonces lo que puede pasar es muy grave y puede ser muy costoso tanto para ese departamento como para la empresa. Entonces, imagina cómo se siente no solo ese líder, llamémosle Mateo, sino también todo ese departamento viviendo una sensación de que son molestos, de que sostienen, ahorran, anticipan, pero son vistos dentro de la empresa como molestos, difíciles o incómodos. Imagina lo que es ir a trabajar todos los días a ese lugar y que tu trabajo sea visto como molesto. Primero, probablemente afectará a lo que las personas de ese equipo empiezan a decirse a sí mismas, cuando sienten que su aportación no se entiende, cuando tienen que estar a la defensiva defendiendo su trabajo, cuando tienen que estar pensando en anticipar las críticas, incluso antes de recibirlas, cuando sienten que lo que hacen no es orgullo de la empresa. Piensa cómo afecta su energía. Porque no es lo mismo trabajar mucho sabiendo que tu esfuerzo tiene un lugar claro en la compañía que trabajar mucho con la sensación de que tu trabajo se percibe como molesto. Entonces, aunque tú al principio hayas entrado con mucha motivación en ese departamento, poco a poco, gota a gota, reunión a reunión, tu motivación se va a ir diluyendo. Entonces, mira el efecto que puede tener en la empresa tener un departamento que trabaja desde la sensación de no ser comprendido, de protegerse, de documentarlo todo, de anticipar reproches. ¿Qué efecto puede tener en la empresa cuando, debido a eso, se vayan creando malentendidos internos? Hay un estudio del Meaningful Work de King's Business School que pone palabras a algo que muchas veces vemos en las empresas, pero que no siempre sabemos nombrar. El trabajo con sentido no consiste en tener una frase inspiradora en una pared, ni en repetir una misión con música de fondo en una conversación. Consiste en poder entender qué valor tiene lo que tú haces, para quién lo tiene y por qué merece la pena seguir haciéndolo, incluso cuando el día viene torcido. El trabajo con sentido no es solo tener propósito ni trabajar en algo bonito vocacional. Es una experiencia subjetiva, una experiencia de una persona o de un equipo que siente que su trabajo tiene valor, merece la pena y contribuye a algo y conecta con algo importante para ella, para otros, para los demás, para el sistema. También dice que el sentido se construye por varias vías. Una, sintiendo lo que aportas. Otra, que creces, que perteneces y que puedes usar tus capacidades y que tu trabajo tiene un impacto más allá de una tarea concreta. Por eso, no es suficiente con una frase de propósito corporativo en una web, sino lo que es suficiente es que las personas que trabajan en las organizaciones sientan todos los días que lo que hacen aporta valor, sientan que tienen autonomía, que el trabajo importa, que puedan promover relaciones de calidad, que puedan
establecer conexiones con las otras personas y que haya un reconocimiento mutuo. También dice que cuando las personas viven ese trabajo como significativo, suele haber mejores resultados, más motivación, más engagement, más satisfacción laboral, más compromiso y que no hay pérdida de talento, porque el talento decide quedarse. Entonces, la motivación viene de muchísimos factores, de muchísimos lugares, y un factor de desmotivación o de motivación tiene que ver con reconocer el lugar que ocupa una persona, un departamento en una empresa. Tiene que ver con ser reconocidos, tiene que ver con formar parte del relato común de la compañía. Por eso, como en el caso de este líder, a veces preguntamos cómo motiva a este equipo, cuando quizás deberíamos preguntar, ¿este equipo, esta persona, sabe por qué importa lo que hace? Porque no siempre falta energía, a veces falta contexto, no siempre es compromiso, a veces es reconocimiento, no siempre es actitud, a veces falta que alguien traduzca el trabajo cotidiano a una contribución visible para el resto. Porque un departamento que se siente invisible acabará trabajando como si fuera invisible, no porque quiera hacerlo peor, sino porque es muy difícil sostener el entusiasmo cuando tú sientes que molestas y cuando solo se reconoce tu trabajo cuando algo falla. Entonces, cuando ese líder llegó preguntando por el clima, la respuesta no estaba exactamente en el clima, sino en el sentido. Estaba en trabajar de forma que ese equipo, ese departamento entero tuviese sentido dentro de la empresa y fuese otra vez ganando y construyendo la confianza y fuese formando parte del relato. Entonces, en ese caso, no sé en otros, pero en ese caso a veces un equipo no necesita que lo animen, sino lo que necesita es sentirse útil y necesario. ¿Te ha pasado ver alguna vez a un equipo apagado no por falta de talento, sino por falta de sentido?